¡Ay, qué buen fin de semana de box tuvimos! El mexicano supergallo Celex Castro se lució la noche de ayer, 24 de enero, en Cancún. Tiró en el round 3 al coruco José Flores y en el round 5 lo terminó de rematar de una manera más que artística, manteniendo su invicto y aumentando su récord profesional a 21 peleas ganadas, 15 de ellas por nocaut, y lo hizo excelente el de Cancún. En este video también vamos a platicar del triunfo de Celex Castro, vamos a platicar también del chino Misael Rodríguez, quien apabulló a su rival y empieza con el pie derecho en Zuffa Boxing. Lo mejor de la primera cartelera de Zuffa Boxing sin duda alguna fue Misael el Chino Rodríguez. Platicaremos también del regreso de los hermanos Chávez. Los dos noquearon a sus rivales. Hicieron un buen papel los hermanos Chávez en la Arena Coliseo de San Luis Potosí, y que creen que Raymond Muratalla mantiene su título IBF en los pesos ligeros al ganarle por decisión al cubano Andy Cruz, quien hizo un enorme puchero al saber la decisión de los jueces. Hasta se revolcó en el piso como si fuera culebra. Este video está bueno, te lo aseguro. Te traigo el resumen de las mejores peleas del fin de semana. Te invito a que lo veas hasta el final porque te la vas a pasar bien. Empezamos con el héroe del fin de semana, el prospecto invicto, el mexicano Celex Castro, quien se enfrentó ayer 24 de enero por la noche en Cancún al coruco Flores. José Flores empezó dando una pelea interesante hasta eso, sin mucha técnica pero con mucho corazón, siempre yendo hacia el frente. Pero Celex Castro, a su edad, ya muestra un colmillo largo y retorcido. Celex Castro, si algo sabe hacer bien, es boxear hacia atrás, y estuvo esperando en el round 1 y en el round 2, y en el tercero ya tenía bien medidito al coruco, como lo vemos aquí en pantalla. Lo midió, lo engañó con un doble jab para rematarlo con un poderoso gancho al hígado con la izquierda, y el coruco con eso tuvo. Se levantó por pura vergüenza deportiva, por puro corazón. Pero el round 4, Celex Castro ya se veía en el round 4 que iba a terminar feo con el coruco. El coruquito, con lo que le quedaba de estamina, trató de irse hacia adelante. El coruco no sabía cómo entrar en la corta distancia, y Celex Castro aprovechaba muy bien su altura, aprovechaba muy bien su distancia, su alcance. En cuanto entraba el coruco, era recibido con los uppercuts venenosos de un Celex que estaba peleando ante su gente y pues que no podía perder. Celex Castro estaba preparando el knockout porque se le fue viva la paloma en el round 3 y en el 4, pero en el round 5, con esta estupenda pintura de knockout, mandó a dormir a su compatriota de una manera más que terrorífica. Definiendo como los grandes, Celex Castro de derecha de una manera extraordinaria dejó totalmente fuera de combate a su compatriota. Tuvo que subir la camilla, tuvo que subir la asistencia médica por el tremendo golpazo que se llevó José Alfredo el Coruco, quien terminó viendo estrellitas en la lona. Tremendo soplamocos le acomodó Celex Castro a su compatriota. Vean esa combinación. El Celex se dio cuenta de que falla y que prepara el ganchazo con la derecha sin misericordia, perfectamente bien ejecutado. Celex Castro, quien ya casi está listo para un título mundial, tiene 25 años y está invicto. Celex Castro es el terror de los supergallos. Buen fin de semana para Celex Castro. A mi gusto, Celex y el Chino Rodríguez fueron los mejores mexicanos de este fin de semana. Y hablando del Chino Rodríguez, qué buena pelea se aventó en Zuffa Boxing. Chino Rodríguez este fin de semana, concretamente el viernes 23 de enero, revivió su carrera en el Meta Apex de Las Vegas. Se estrenó en el coestelar de Zuffa Boxing contra el norteamericano Austin Deanda y le ganó por un nocaut técnico en el round 4. Una pelea donde el estadounidense ya no pudo seguir adelante, dijo no más. Una pelea donde el chino le cargó toda la experiencia a Deanda, una pelea donde el chino reavivó su carrera, no encontró oportunidades con ningún organismo, y Dana White con Zuffa Boxing le dio la oportunidad de revivir su carrera y la aprovechó. El Chino Rodríguez descuartizó a un Austin Deanda que no traía absolutamente nada, le quitó el invicto al estadounidense, y al parecer el Chino Rodríguez tiene grandes, pero grandísimas posibilidades de ir por el campeonato de Zuffa Boxing en los pesos medianos. Se lo merece la mera verdad el Chino Rodríguez. Muy bien el chino, quien se cansó de golpear al estadounidense hasta que el referee y el equipo médico decidieron mejor parar la pelea por la seguridad del gringo. En el round 4 pararon todo debido a la tremenda paliza que el chino le estaba propinando al estadounidense. Muy bien el chino, a mi gusto esta fue la mejor pelea de la cartelera de Zuffa Boxing, porque ¿qué creen? Perdió el Chema Ocampo en una pelea muy deslucida ante el irlandés Callum Walsh, quien se la rifó, lo hizo bien. Hay que reconocer
reconocerlo, quien salió con todo desde un inicio. Desde el round 1 el irlandés salió a noquear al Chema, pero el Chema Ocampo estaba más duro de lo que el irlandés pensaba y vendió muy cara la victoria. El Chema Ocampo se llevó la pelea hasta la distancia, hasta los 10 rounds que estaba pactada el tiro, y perdió por decisión unánime. El Chema daba destellos de buen box por momentos, como aquí lo vemos en el round 6, que el Chema Ocampo logró tirar con este golpe raro al hombro al irlandés, a quien agarró mal parado, pero lo contaron como knockdown. No obstante, el irlandés, hay que decirlo, sacó y conectó más golpes que el Chema y ganó bien el irlandés. Un buen inicio a secas de Zuffa Boxing. A mi gusto, lo mejor de la cartelera de Zuffa Boxing fue la victoria del mexicano olímpico, ganador de la medalla de bronce en las Olimpiadas, Misael El Chino Rodríguez, quien acaba de reavivar a su carrera. Una bocanada de aire fresco, de aire puro para su carrera, que ya estaba prácticamente en el olvido y que regresa, que resurge el Chino como el ave fénix. El Junior también, que noquea a un argentino pasado de peso en una pelea de nivel regular en San Luis Potosí. Ayer, sábado 24 de enero, el Junior noqueó a Julio Ángel Saco en el cuarto round, y su hermano Omar Chávez en la misma cartelera también noqueó a Miguel Torres en el segundo round, y pues era lo lógico, los dos eran infinitamente superiores a los desconocidos con los que estaban peleando. No me sorprende el knockout de ninguno de los dos, me da gusto, era lo esperado. Al final creo que fue un espectáculo bueno a secas, y pues no tengo comentarios extras que agregar a este par de knockouts. Buenos knockouts eran lo normal. Y lo que sí estuvo re bueno y que es para subrayar y que es para reconocer fue el tirazo entre Raymond Muratalla y Andy Cruz. Raymond Muratalla le acaba de ganar al peleador más difícil al que se ha enfrentado a mi gusto. Muratalla pasó la prueba de fuego, Muratalla ganó y ganó bien. Andy Cruz estaba peleando como si fuera amateur. Toda la pelea Andy Cruz no supo qué hacer ante el avance implacable, ante el avance aplastante y la presión constante del campeón Raymond Muratalla, porque al campeón, a un campeón del mundo, solamente le puedes ganar por dos vías: o lo llevas a la escuelita o lo aplastas y lo noqueas, y Andy Cruz no hizo ninguna de las dos cosas para merecer el triunfo. Andy Cruz toda la pelea se la pasó boxeando en retroceso y en laterales y nunca dejó claro su plan. Parecía que el boxeo hacia atrás no era elección de Andy Cruz, sino era una consecuencia de la tremenda presión de Muratalla, quien más bien obligó a Andy Cruz a retroceder en todo momento, lanzando Muratalla también combinaciones largos y convenciendo a los jueces de que Muratalla fue mejor boxeador que Andy Cruz, quien no supo qué hacer con la pared aplastante de Muratalla. Esa es la realidad. Andy Cruz no fue claro en los contragolpes, es un peleadorazo el cubano, nadie se lo quita, pero no se vio claro ni contundente, y al final Raymond Muratalla ganó muy merecidamente por decisión mayoritaria con tarjeta 114-114, 118-110 y 116-112, reteniendo su campeonato mundial IBF de los pesos ligeros. Y así fue como reaccionó el cubano cuando supo la decisión de los jueces, retorciéndose en el suelo de coraje como si fuera una culebra, como si hubiera merecido algo diferente. La verdad, estuvo muy clara la decisión, estuvo muy clara la pelea y a mi gusto no hay polémica. Muratalla fue mucho mejor boxeador. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opina el respetable público de este tiro? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita. Y si te gusta nuestro contenido y aún no estás suscrito, suscríbete a Richie Blog ahora mismo porque es gratis. Aquí les dejo un video que estoy seguro también van a disfrutar mucho. Sigan disfrutando de nuestro contenido. Les mando un saludo a nuestros suscriptores que nos comentan y que ven nuestros videos completos. Gracias a todos los que nos apoyan. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, por ser mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.